Los del sur, todo es con espa, puñuspa, pujllaspa, guañuspa, micuspa, lo que sea. Distinto, pues, totalmente. ¿Ya? Y bueno, y acá ya finalmente, ya casi nos acabamos ya, ¿cuál es el aporte de nuestro padre Raez? Vean ustedes, el padre Raez se da cuenta que el Huanca ha perdido la Q. Y entonces por eso no nos entienden los del sur. Si digo ¿quién me va a entender? El otro dice caca. Entonces se pregunta, claro, él no lo dice, pero la solución del problema está ahí. Va a decir, ¿qué hacer? ¿Cómo unificamos el quechua Huanca con el quechua de Ayacucho? De alguna manera tenemos que unir para salvar la diferencia. Entonces él tiene una propuesta muy interesante. Escribe H. En vez de ese escribe H. Y ahí tienen ustedes los ejemplos. Por ejemplo, para decir malvado, Anla, pone una H ahí. Nadie dice Hanla. Pero para poner el recuerdo de que hay una Q antigua, escribe el H. Ahí está, solución Raez. Vean ustedes con el ñuca, Hanra, al otro lado. ¿No? Atu, miren cómo escribe Raez, con una H. Atu. Con una H que no se pronuncia porque es H muda. Frente al atoj, de allá. Jaja, vean ustedes, pero no es jaja, sino Y allá, acá, ¿ya ven? Yuya. ¿Ven? Yoja. Pil-a. Vean ustedes cómo escribe Pareda. Pil-a. Y sin embargo, nadie dice pil-a, sino pila nada más. Y está armonizando, pues entonces los dialectos, para que digan, vean ustedes, mi Huanca no es chino, no es japonés, cuidado, También es muy quechua, igualito casi, solo que ha cambiado un poco nada más. Hay que devolverle el rostro a ese quechua Huanca. Con su escritura, lo que hace Raez es darle el rostro de nuevo, rostro Huanca, quechua. Porque si le quitamos esa H, ya aparece japonés. Eso es cierto. Está desfigurado, porque esos cambios han desfigurado. Es como una viruela que le atacó totalmente al Huanca en su momento y le ha desfigurado el rostro. Los cambios son como enfermedades que dan a las lenguas y entonces queda la cicatriz, queda la huella, desfigurado queda el hombre, el rostro. Entonces lo que hace Raez es tratar de remediar eso, darle de nuevo una forma inteligible, algo que se pueda entender. ¿Ya? Pero claro, para eso hay que ser lingüista, pues. Nuestro padre Raez tenía una muy buena voluntad, buen quechuista, pero no manejaba reglas, pues. No había en su tiempo. No había lingüística en su tiempo, la lingüística de los años 60 apenas, acá en nuestro medio. Entonces, le falla cada rato, se olvida de las H's. Ahí están los ejemplitos. Por ejemplo, para exprimir, api. ¿Dónde está la H, pues? Para Taita Raez, ¿dónde está la H? Un alunqui. ¿Ya ven? No hay. Debía poner una H ahí. Después tenemos, pues, musu, para decir nuevo. Escribe doble S, vean ustedes, para decir musu, escribe doble S, no es gratuita. La escritura de doble S es porque es musu, no es musu. Musu. Pero le faltó, pues, la H. ¿Dónde está pa? No hay. Para 6, hay falla, doble partida. En primer lugar, se le va la vocal larga, pero ¿quién dice suta? A ver, yo pregunto, ¿alguien dice suta? Por 16, suta. Suta. Vocal larga. Y esa vocal larga viene de la Q. Suta. Suta. Y ahí están los ñucas. Sojta. Por supuesto. Entonces se le escapó pues también ahí la H. Isum. Vean ustedes. ¿Dónde está la H pues? Le faltó la H ahí. ¿No? Porque la palabra es con. ¿No? Entonces eso le pasa a Raez por no tener dominio sistemático de las reglas. Pero vean ustedes, yo no quiero restarle méritos al padre. Su intención ha sido interesantísima y tiene vigencia, eso es lo importante. Yo mismo hasta ahora, si me dicen, ¿qué hacemos para unir el quechua Huanca? Porque se pronuncia acá de una manera, otra manera allá, ¿qué hacer, señores? Yo no tengo alternativa, honestamente, sino la de Raez. O sea, tiene una vigencia, no hay más. No vamos a inventar una letra distinta. ¿Cómo invento yo ese? Porque allá, si ustedes preguntan allá en Zapayanga, ¿cómo es eso? Eso dicen, paikuna amashtin miliman paakun. Amay. O sea,
siempre está manala, manala, mi, ¿ve? Pujando. ¿Cómo escribimos esa manala? ¿Qué letra? No se puede inventar. La H, pues entonces, ¿ve? Es la solución de RAES. Y a veces le falla, a veces corrige bien. Por ejemplo, diarrea. A veces escribe icha sin H. A veces pone H muy bien, porque viene de hecha, pues hecha. El mismo acto a veces escribe sin H, a veces con H muy bien. A ver, una cosa rajada. Lala, dice, pero le pone el acento ahí para que sea lala. ¿No? Y entonces, al lado escribe H, muy bien. Para decir perro, se olvida del H a veces pone H. Ayu, ayu. Muy bien. Pero a veces mete la pata, como decimos, porque la palabra para arena, vean ustedes cómo es en ñuca, aco, no tiene Q inicial. Sin embargo, a RAES le pone H inicial. ¿Por qué? ¿Para qué? Si nunca tuvo ahí nada. Lo mismo, ojo ya ahí, ahí. Nunca ha tenido Q inicial. Siempre comenzó con U nada más. ¿Y por qué le pone el padre una H inicial? Le falla, pues. Eso se llama ultracorrección. La palabra para apestar, Asia. Asna o Asia, las dos formas están, pero no tiene H inicial en absoluto. ¿Para qué le pone? Le falla. ¿Ya? Ya vamos a acabar, disculpe. Discusión entonces. Ya. Entonces, bueno, esa era la excursión rápida que quería yo exponerles en relación con esto. Podemos hablar bastante, 1 hora, 2 horas, 3, una semana. Pero a mí me apasiona esto realmente porque es algo que atañe a nuestra realidad, a nuestra identidad. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer con un dialecto que está moribundo? Todo el mundo ha renegado de la lengua porque hemos practicado esa discriminación de nuestro propio dialecto en favor de los dialectos del sur, creyendo que los del sur son mejores. Y sin embargo sabemos que no es así. Las mismas personas se avergüenzan de su propia lengua. Han creado el mito de que es imposible escribir la S. ¿Cómo va a escribir la S? Es imposible. ¿Cómo va a escribir la T? Es imposible. ¿Y cómo RAES lo ha resuelto a su tiempo? Para RAES no había esos problemas. O sea, eso se resuelve. ¿Ya? Lo que pasa es que faltó práctica. Entonces RAES no tuvo seguidores. Estamos hablando de la obra de RAES de 1905, 1917. Tengo un manuscrito que ha dejado en Ayacucho, está inédito, debo publicarlo pronto, ¿no? Eso lo ha dejado ya a los 80 años, está ahí, el diccionario Huanca, auténtico, una joya pero increíble, porque es lo que ha dejado el padre, hay que publicarlo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer ante esta situación, ¿no? ¿Vale la pena hacer esfuerzo por revitalizar una lengua que está muriéndose? En primer lugar, ¿es posible revitalizar una lengua en estas condiciones? Yo creo que no. ¿Y saben por qué? Porque, claro, uno puede tener buena intención. Uno puede tener el sentimiento, la nostalgia, el cariño, el amor, todo. Pero eso no resuelve los problemas agudos que enfrentamos, sobre todo cuando los padres ya no transmiten la lengua a sus hijos. Ayer hemos estado en un sitio cerca a Andamarca, ¿no? Pahualtupo, con los niños en la escuela. Se avergüenzan y los padres nos han dicho, nuestros hijos se ofenden cuando les hablamos en quechua. Chicos de 5, 6, 7, 8 años. Ya no hay quechua, ya se murió ahí, se murió. Entonces, ¿qué podemos esperar de esas generaciones que vienen? Ya en el valle está la cosa perdida. Hay que ir a la puna, a los sitios apartados, para encontrar personas que de los abuelos aprenden algo. Pero los hijos de esos, ya, adiós. Entonces también hay que ser prácticos. Y eso vale ya para una reflexión general de todo el Perú y para todo el quechua. Es decir, ¿qué recompensa recibo yo de mi estado por ser quechua hablante? Cero. Al contrario, recibo insulto, discriminación, ¿no es cierto? Estoy en desventaja. No me sirve, ¿no?
En cambio el inglés, vamos pues señores, eso sí, ¿no? Claro, ahí están los estímulos a cada rato, las academias están llenas de postulantes, de gente. Entonces, ¿cómo revertir esa situación? Imposible, pues. Entonces ese es el destino trágico, digamos, de una realidad como esta. Y no estoy hablando solamente de Huanca, este destino le queda a todo el quechua, y a toda la aymara, y a todas nuestras lenguas indígenas. Yo no soy optimista, como yo he viajado por Ecuador, Perú, Bolivia, ¿cuánto tiempo? Y ahí veo a los niños en la misma situación, ya no hay transmisión intergeneracional. ¿Ah? Entonces esa situación es dramática, ¿no? Lo que podemos hacer nosotros, como mucho, es, por ejemplo, por lo menos preocuparnos por saber algo de esto, estudiar la lengua. Y es una pena que una universidad como la nuestra no esté funcionando, pues nunca ha funcionado. ¿Cómo es posible que una universidad del centro jamás haya creado una cátedra de quechua huanca, por lo menos? ¿Dónde está esa universidad? ¿Cuál es el rol de esa universidad? A espaldas de su propia realidad. Podemos decir nosotros, como decía algún cronista de los antiguos incas, ¿no? Que vinieron los huéspedes y se quedaron en casa, se adueñaron de la casa. Los huéspedes son los del sur. Y ya se han adueñado de la casa. Esa es nuestra tragedia. Pero claro, ¿por qué? Porque no se ha hecho nada acá para contrarrestar eso, para alentar la práctica, el estudio, la investigación sobre nuestra propia realidad. No se hace nada en absoluto. Y eso es una pena, ¿no? Entonces con eso estamos, y todavía se habla de identidad huanca. Por favor, son discursos que no vienen al caso, ¿no? ¿Cómo hablar de identidad si la lengua es la base de la identidad? ¿No? Y si no existe lengua, ¿para qué? Entonces me estoy alienado, ¿no? Entonces eso es lo trágico. Y yo me pregunto a veces, porque me dicen, oye, ¿por qué escribes nuevamente tu gramática, tu vocabulario, actualízalo? Porque yo cometí un error en los años 70 de escribir una gramática con Q. Y muchos me han sacado en cara, me dicen, no, es que Cerrón ha escrito con Q, eso parece ñuca, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Pero claro, yo decía ahí la reglita, la Q no se pronuncia. Pero es difícil para la gente recordar la regla. Siempre tiende a leer caca. No, pues, ¿no? Así que falló la propuesta. No, realmente fue un fracaso, yo admito. Entonces, ahora que estoy preparando la cosa de RAES, estoy haciendo una propuesta interesante, ¿no? En donde voy a demostrar que es posible resolver, por lo menos teóricamente, este asunto, mediante procedimientos muy didácticos, muy sencillos, pero siguiendo el ejemplo de RAES. Esa es la ventaja. Y mostrando tal como es el quechua y poniendo al ladito cómo era el quechua antiguo, para que uno sepa cómo era, ¿no? Entonces, ahí está todo mostrado. Esa es mi intención, ¿no? Espero trabajar en eso en estos próximos meses. Ya ha avanzado algo. Creo que es una pequeña contribución a nuestra realidad, ¿no? Y una justicia, pues, a una persona como el padre RAES, ¿no? Solitariamente, el único quechuista en toda la historia del quechua, que supeditó al ñuca frente al huanca, RAES. Porque todo el mundo supedita al cusqueño o al ayacuchano. Huanca como una especie de, así, marginal respecto de Ayacucho, marginal respecto de Cusco, todos los dialectos, marginales. RAES invierte las cosas. Primero escribe Huanca, señor. Si tú quieres Ayacucho, bueno, primero lee mi Huanca, después vas a aprender. Vamos. Por eso está el título, si regresas al título, ¿no? Bien claro, está en esa obrita es interesante, pues, ¿ven? En el quechua dice Huanca y en la de Ayacucho. Entonces las 75 páginas primero, puro Huanca. El resto, Ayacucho. Y cualquier ayacuchano, señores, si tú quieres saber tu Ayacucho, anda a mi Huanca primero. Ahí vas a aprender. Y después ya comparas. ¿Ven? Entonces es el único quechuista que hace esa figura de supeditar un dialecto menospreciado, ¿no? Ponerlo arriba y más bien dejar al otro debajo. Nadie más ha seguido esa práctica, lamentablemente, por razones sociales, culturales, literarias incluso. ¿Cómo va a competir pues el quechua huanca con las obras
clásicas en quechua clásico, ¿no? Nada, pues, ni hablar. Pero lingüísticamente ya les he dicho que la cosa es distinta. Entonces la regla es, señores, se escribe Ica, pero se pronuncia ya, donde usted dice ya, lea ya, pero escríbame Ica. ¿Ven? O sea, esa es la regla, simplemente. Es la única manera de unificar, hacer una sola gramática. Porque si no voy a hacer una gramática para Sicaya, una gramática para Chongos Bajo, una gramática para Zapayanga, por favor, eso ya ni hablar. Tenemos que unificar. Y entonces, ¿qué elemento unifica? El elemento conservado. En este caso el Ica. El Ica también está en Ancash, o sea, bien conservado. Entonces hay que escribir con Ica. Y además, por último, el sicaíno ni siquiera dice ya Ica. Dice Micuichan, ya está palatalizando. Otro ya dice Micuichan. Así como dicen Domingo, en vez de domingo, ya Sicaya se va más al fondo incluso. Entonces, si vamos a seguir la pronunciación, es de nunca acabar. Hay que tratar de normalizar, ¿no? De codificar la lengua, eso se llama codificación de la lengua. Se le da una forma especial de manera que ahí más o menos queda detenida entre comillas, aunque la pronunciación sigue, nadie puede parar la pronunciación, pero la escritura queda, ¿no? Igual que en castellano, todo el mundo escribe castellano con un doble L, pero los argentinos dicen castellano. Nosotros decimos castellano como buenos serranos, los limeños dicen castellano, no importa cómo me pronuncien, pero con L, señor. Y con la L desde Madrid hasta acá. Así hay que hacer. Elegir la forma conservada. Lo mismo en el asunto que decías, el otro era el del Hai Chay. Hai Chay no solamente en Sicaya y acá, también allá, Hai todito es Pariahuán, o diré aquí en Andamarca. Hai Chay, por aquí y por allá están distribuidos. No se puede unificar Hai Chay. Entonces, los dados están, Hai, dicen Hai, acá también. Sicaya, Hai. Así es. Ama Hai Nugaichu. ¿Ven? Pero se entiende. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esos casos? Elegir la forma conservada. ¿Cuál es la forma universal? Chay. Chay desde Ecuador, señores, hasta Argentina, no vengan pues con cosas. Así que Chay. Y los que digan Jai, que sepan que la forma normal es Chay. Está bien que digas Jai, porque es normal, tú lo dices, pero no te olvides que la forma Chay es la forma general. Esa información requiere el lector para orientarse en el uso lingüístico. ¿Está bien? Todas las lenguas tienen dialectos, de tal manera que lo que se habla en Madrid es un dialecto del castellano madrileño, lo que se habla en Argentina es un dialecto argentino, lo que se habla acá es dialecto peruano, en fin. No debe tener ninguna connotación negativa. Dialecto simplemente equivale a variedad, variante. ¿Ya? Entonces hay que desprejuiciar el término y usar en general dialectos. Los cusqueños pues no dicen, no, es que tú hablas dialecto, dicen. Esos son dialectos, yo hablo la lengua. Están equivocados, pues. Yo les digo, no, yo hablo de dialecto cusqueño, y no les gusta, pues. Yo digo, el dialecto cusqueño es así, pero no estoy ofendiendo, porque simplemente estoy empleando en términos dialecto, en términos técnicos, ¿no es cierto? Así que eso es para dialecto. Ahora, ¿lo otro cuál era, perdón? Del padre Araez. En Huanganeto, vean ustedes, ¿cuál es la palabra que desciende de la palabra quechua? Porque en 1200, 1800, el quechua la palabra era quechua, con che. ¿Cómo evolucionó al Huanca? Ichua. Todavía hay campesinos que saben la palabra Ichua. Ichuanuna, persona de las zonas altas. Ichua, esa es la palabra auténtica. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Que esa palabra quechua entró al castellano muy tempranamente, ¿no? El primer diccionario quechua se llama Quichua, de Domingo Santo Tomás, 1560. Entonces el padre Araez sigue esa práctica de usar quichua, ¿no? Y la palabra ha entrado incluso al quechua de acá, pues porque todo el mundo dice quichua, acta, liman, quichu, quichamanacho, ¿no es cierto? Ya nadie dice ichua, no se entiende. O sea, la palabra incluso ha reingresado al quechua huanca con la pronunciación castellanizada. Así que esa es la pequeña historia de la palabra quechua, y por eso escribe quichua. En el Perú todo el mundo usaba quichua hasta 1920 más o menos. O sea, a partir de 1920 ya se deja de usar quichua, todo el mundo es quechua.
Porque hay toda una historia bien larga sobre el uso de quichua a quechua. ¿Por qué? Todavía quedan dos dialectos en el mundo andino que usan quichua, Ecuador y Argentina. Ellos se ríen del Perú, dicen, no, ellos dirán pues quechua, nosotros decimos quichua, nuestro quichua. Y Argentina dice, nuestra quichua, la quichua. Se ha mantenido. Pero el Perú nadie ya usa quichua. Todos decimos quechua. Entonces el título del anuncio de la obra del padre es pues un arcaísmo, ¿no? Frente a la Castilla Simi, lengua de los españoles, estaba la Runasimi y el Jaquearu de la Aymara, lengua del indio. O sea que ese mito de que eso era el auténtico nombre, olvídense nada de eso, señor. Eso es puro postizo. Y fuera del Perú nadie lo conoce, ¿eh? Cuidado, en Bolivia nada, Runasimi, ¿qué será eso? Solamente el Perú. Dos. Eso de quechua imperial está en total revisión. ¿Por qué? Los incas hablaban hasta Pachacútec Aymara, señores, lo he demostrado, ahí están los documentos. Lengua oficial de los incas, el Aymara. No hay más. Solo a partir de Pachacútec, Tupaquinca y Yupanqui, comienza a hablarse el quechua. ¿Y de dónde lo aprenden? De Chincha, de los chinchanos. Gracias a los chancas, que son los transmisores. Así es que eso hay que revisarlo. Si nada del imperial es un mito también. Yo les he dicho a mis amigos aymaras, a los bolivianos, ustedes tienen que reivindicar, señores, cómo bien acomplejados con que la aymara es lengua así, es lengua de los incas. Y más allá de eso, los incas que hablaban antes de la aymara, hablaban puquina, bien claro. Entonces la historia hay que revisarla y hay que conocerla, pero en profundidad. Si no, estamos quedándonos con anécdotas superficiales, ¿ya? Entonces la historia es mucho más interesante, más rica. Ahora, en cuanto a la rivalidad, esto de las actitudes, usted ha mencionado un asunto que en sociolingüística llamamos actitudes, ¿no? Interesante, efectivamente, cada quien pues trata de sacar a relucir, digamos, su atadura emocional, regional, ¿no es cierto?, lingüística y todo eso. Es espontáneo, es normal, ¿no? Pero ciertamente hay que superar esas cosas, ¿no es cierto?, en un nivel de discusión. Yo simplemente para oponer, hago esta oposición, hablo de ñuca, huanca, etcétera, ¿no? Sin ánimos de discriminar, por supuesto, pero para hacer el contraste, ¿no es cierto? Y no se olviden, muchos de esos, a veces las lenguas se distinguen por esos nombrecitos. Hay un dialecto en Francia al norte que se llama lengua d'Huil, y al sur se llama lengua de Oc. ¿Por qué? Porque para decir sí, los del norte decían huil, 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 y los de abajo decían oc, oc, oc. Entonces decía lengua occitana, porque decían oc, oc, oc. Entonces, en el mundo hay muchos casos de lenguas que se definen por la manera, una palabrita, cómo emplea el otro. Entonces, por eso yo empleo ñuca, porque generaliza todito. Nada más, pero eso, ¿no? Y, pues, en fin, hay otras cosas que quería decirle también, ¿no? En el sentido de que Ayacucho es, las diferencias que usted ha mencionado de Chanca, no son nada en comparación con las diferencias que encontramos aquí. Ayacucho es uniforme, hay variaciones ligeras, nada que ver, es un uniforme, no presenta problemas para describir ni enseñar. Por eso es que cuando me piden a mí qué dialecto enseñar, señores, Ayacucho, lo más fácil. Y no es difícil enseñar el quechua, además, es el prejuicio que tenemos. El quechua es una lengua regularísima, más difícil es aprender castellano. Yo siempre me pongo en el pellejo de un hablante de quechua y digo, ¿cómo aprende castellano este señor? 3 conjugaciones. El quechua es una sola conjugación, todo regular, no hay distinción de género. El quechua es una lengua casi ideal para aprender, sencilla, regular. Lo que pasa es que no hay voluntad, está el prejuicio. Y eso ya nos lo decía el padre Acosta en 1590. ¿Quién no aprende el quechua como jugando? El cura, así lo decía el español. Lo que pasa, dicen mis paisanos, están acá predicando a los indios, 10, 20, 30 años, despreciando a los indios, les apesta, no hacen esfuerzo, nunca van a aprender la lengua. Y eso persiste hasta la fecha, lamentablemente. Chayurchu, Manachu.